acompaña en este panel Tatiana Duque Parra. Ella es psicóloga de la Universidad San Buenaventura en Colombia, especialista en psicología jurídica y familia, trabajó en la Fiscalía General de la Nación, Dependencia de Justicia y Paz, tiene experiencia en el área organizacional, trabajando en empresas como Unión Eléctrica, Palma y Entretenimiento, Parque Vía Láctea, entre otras. Tatiana, bienvenida y cuéntanos entonces cómo es la adecuada selección de un perfil para este cargo. Bueno, buenos días, Cristel. Buenos días para todos. Tengo entendido que tenemos audiencia desde el área de la seguridad, directivos, administrativos. Esto es un tema muy psicológico, pero igual comprende todas las áreas de la empresa y obviamente tenemos personal de recursos humanos. Entonces espero que todo sea de su agrado, que les quede claro. Lo que no les vaya quedando claro, por favor, nos lo van escribiendo en la pantalla y lo vamos resolviendo. Y bueno, lo principal realmente es el área de recursos humanos para escoger este cargo. ¿Por qué? Puede ser el eslabón más débil o el eslabón más fuerte en la cadena y en la ejecución del mismo cargo. Hay que hacerlo muy a conciencia. Muchas empresas acostumbran a hacer este proceso masivo, es decir, que se reclutan más de 30 personas solo para uno o dos cargos de monitoreo. No es tan recomendado porque es un cargo que tiene mucha seguridad, tiene que tener una alta confiabilidad y para eso tenemos que hacerlo uno a uno. Entonces, realmente vamos a empezar por acá. El reclutamiento debe de ser masivo, ese sí tiene que ser masivo, pero hay que hacer la publicación correcta para que lleguen los candidatos idóneos al puesto. Ahí empezamos a delimitar. Reclutamiento por redes sociales, por redes de trabajo, LinkedIn, la red, CompuTrabajo, y las redes sociales en este momento nos están ayudando mucho. Igual que el correo electrónico. Digo estos que son más acá de Colombia, obviamente lo podemos adaptar para todos los países que nos están viendo en este momento y que el Departamento de Recursos Humanos tiene presente. Además del reclutamiento, empezamos con la entrevista. Empezamos a analizar las hojas de vida, una entrevista exhaustiva para saber quiénes aplican, quiénes no y quiénes siguen en el proceso. Vamos a aplicar unas pruebas psicométricas que son una herramienta importante, más adelante hablaremos de ellas, y además otra entrevista de alta confiabilidad para evaluar comportamiento proyectivo y para evaluar algunas reacciones frente a situaciones específicas del cargo. Por último, se da la contratación y bueno, vamos a seguir en todo el proceso. Listo, Tatiana, cuéntanos entonces si se debe investigar la procedencia de estos postulantes. ¿Hay que hacer un estudio socioeconómico previo? ¿Se puede hacer visita? Cuéntanos sobre eso. Claro que sí, es muy importante para el proceso. Primero, investigar antecedentes, porque para el cargo ya sabemos que tenemos que tener una alta legalidad, entonces los antecedentes son muy importantes. Además de eso, obviamente, tiene que estar dentro del proceso la visita domiciliaria. Conocer el entorno socioeconómico de la persona, el entorno sociocultural y qué referencia tenemos como entorno familiar y de acompañamiento progresivo. Ok, ¿hay algún tipo de referencias? Háganos más sobre las referencias que dan de familiares, amigos. Bueno, es muy importante los trabajos anteriores para que por lo menos las referencias sean por qué salieron del cargo, que no sean impedimentos que desarrollen el nuevo y que son personas que nos pueden hablar del comportamiento del candidato en determinada situación. ¿Y cómo podemos verificar esa información? La podemos verificar acá en Colombia con la Policía Nacional Antecedentes y obviamente con la hoja de vida, con los conceptos y la información que ellos nos van dando. Listo, nos hablado ahorita de que se puede buscar a través de ciertas plataformas. Es recomendable CompuTrabajo, LinkedIn, que son como las más conocidas. Sí, son muy recomendables porque ya las personas que acuden a ellas saben que van a buscar el cargo. Además, queremos publicar la información indicada para que ellos lleguen y que las personas que no cumplen con ciertos requisitos dejen y delimiten el reclutamiento. Ok, te pregunto esto de las plataformas porque algunas de ellas nos piden datos de nuestra compañía.
Entonces es bueno compartir también datos de la compañía en esas publicaciones. Depende. Como estamos hablando de compañías de seguridad, no podemos compartir todos los datos porque, pues, valga la redundancia, no es tan seguro. Pero sí hay que compartir datos del puesto y del cargo como salario, requerimientos profesionales y académicos, si se requiere algún tipo de seminario, de curso, certificación técnico, como es el caso del centro de monitoreo. Y además de eso, edad y experiencia, y ahí vamos a delimitar demasiado la convocatoria que estamos haciendo. Perfecto, entonces en cuanto a este punto, les vamos a compartir un sondeo que los invitamos a que nos vayan respondiendo. Tati, si quieres, léenos la pregunta y las respuestas para que ellos se hagan como una idea. Claro que sí, en la parte derecha de sus pantallas van a aparecer las preguntas. Dice, comparten los datos de su compañía al momento de publicar una vacante. Obviamente ahí estamos refiriéndonos a todos los datos, no solamente a los del cargo, son en los datos de la compañía. Entonces dice, sí, los comparto completos, delimito los datos para la publicación y no estoy enterado del proceso. Entonces vamos a dar un momento para que vayan votando. La mayoría está diciendo que delimita los datos para la publicación, eso es lo recomendado realmente para hacer el proceso de reclutamiento más eficaz. Perfecto, entonces en un momento vamos a cerrar nuestra votación. Esperamos que todos nos compartan ahí su visión y lo que han aplicado en algún momento en sus compañías. Listo, cerramos en 3, 2, 1. A ver, ¿qué resultados nos arroja entonces nuestro sondeo? El 75% de nuestros convocantes dicen que delimitan los datos, me parece muy adecuado. Dice el 10% que los comparte completos, eso puede ser un arma de doble filo, porque por cuestiones de seguridad, pues no se recomienda. Y no estoy enterado del proceso, un 14%. Nos gustaría que nos aclararan de cómo no están enterados del proceso, o sea, si no están haciendo proceso de reclutamiento, o no están haciendo proceso de selección, o simplemente están rotando el personal de puesto en puesto, o cómo lo vienen haciendo. Perfecto. Entonces pasemos al tipo de pruebas que se pueden aplicar cuando publicamos una vacante de este tipo. Entonces Tatiana nos va a contar, por aquí les vamos a compartir una presentación sobre las pruebas que se realizan para este tipo de cargo y las que son más recomendables. Bueno, esa es una herramienta muy importante de trabajo porque ya son pruebas medibles que son de predicción y que son de diagnóstico. Entonces son pruebas psicométricas, hay varios tipos de pruebas. Acá miramos, me siguen en la presentación por favor. Son objetivas porque no tiene nada que ver con el evaluador o con el psicólogo en este caso. Y someten al candidato a proyectar realmente su comportamiento ante cualquier situación de trabajo. Vemos pruebas de personalidad. Les voy a aclarar que les voy a mencionar varias, pero hay múltiples pruebas en el área de la psicología organizacional. De hecho, los psicólogos lo escogen las pruebas de acuerdo a los cargos que van a seleccionar. Entonces, tenemos Gordon, que son test de comportamiento y de proyección de personalidad, rasgos y tipos de comportamiento, el test HTP, casa, árbol, persona, que evalúa la realidad frente al espacio, el yo, cómo se ve a sí mismo, cómo puede reaccionar ante los otros. Edward, el 16PF es uno de los tests más completos para evaluar la personalidad. Sin embargo, es un test muy largo de selección, entonces tenemos que tener en cuenta con cuánto tiempo contamos para ello. El COSTIC y el CPI son muy similares, pero recordemos que todos van enfocados a la acción del cargo. Acá tenemos
unas pruebas de comportamiento, que es la Cliver y la LIFO, que nos traen determinadas situaciones estresantes, que las trae nuestro operador de centro de monitoreo, y las deben de resolver de inmediato. Comportamiento significa que con qué paso van a seguir a resolver. Entonces nos van a preparar y nos van a mostrar varios momentos de la prueba. El evaluador, valga la aclaración, pero los candidatos se tienen que delimitar, es decir, apegar a las instrucciones del mismo. Las proyectivas realmente por mí son las favoritas, porque son pruebas que no son manipulables, el resto son cuantificables. Estas no son manipulables porque el candidato no puede manipular ni el trazo, ni su proyección inconsciente. El WARTEC es una prueba que es muy utilizada, que trata de dibujos, de orden y de delimitación. Persona bajo la lluvia, también. Es simplemente dibujar una persona en una situación bajo la lluvia y nosotros vamos a empezar a analizar qué tipo de rasgos nos presenta. El test de la figura humana es muy similar. Otra vez repetimos el de la casa del árbol porque también es proyectivo. Hablamos de algunas pruebas de inteligencia, que son test de matices progresivas, de dominós, el test de Otis, el Wechsler y el cuestionario de inteligencias. Todas miden inteligencias múltiples, pero nos vamos a enfocar en las inteligencias que necesitamos para nuestro cargo del día de hoy, como cuáles inteligencias: reacción inmediata a cualquier alerta, capacidad de tomar decisiones, toma decisiones inmediatas, para seguir procedimientos, liderazgo. Esa es una prueba de inteligencia, no todo el mundo lo tiene, pero se basa en nuestro cargo. Las pruebas de valores también son muy importantes en este momento, que es la de Cliver, el estudio de valores de Alcor, el cuestionario de adaptabilidad social de Moss y el de personalidad de valores de intereses de Savic. Es muy importante porque mide la alta legalidad, la poca legalidad, la normatividad, la norma y los valores, que en este momento son demasiado importantes porque necesitamos una persona muy confiable en cuanto a proceso, porque el personal que estamos escogiendo el día de hoy, el que nos estamos enterando del proceso, tiende a ser muy fácil vulnerado externamente por personas que van a cometer robos, que van a cometer crímenes, entonces son muy fáciles de penetrar en la empresa. Ahora, la psicometría digital es el Wisconsin y el Psicosopod. Realmente son pruebas cuantificables de tendencias, de crecimiento, de veracidad, de cuánto podemos llegar a rendir el cargo, y es muy importante que tengan en cuenta que no todas las pruebas se pueden utilizar porque es un proceso que se haría muy arduo y que además van acompañadas de la entrevista por el psicólogo o la persona encargada de la selección, que también puede ser salud ocupacional. Muy importante que nosotros tengamos un nuevo clínico, es decir, que tengamos un proceso clínico encargado de también asociar la proyección, la síntesis y la valoración por parte de nosotros. Listo, Tatiana. Viviana Paola Niño nos pregunta si el WARTEC es una prueba muy manipulada. Tiende a ser muy manipulada porque la aplican en todas partes. Entonces los candidatos ya van estructurándose de cómo la deben desarrollar. Pero personalmente yo siento que las proyecciones no se pueden manipular. Así ellos la estudien, la lean, la descarguen en internet, porque además estas pruebas se pueden descargar en internet, entonces algunos las estudian, pero no existe manipulación. Obviamente hay un rango de porcentaje que nos arroja un error, pero son de las pruebas más eficaces porque nos arroja en la mayor cantidad de rasgos de personalidad a las que van dirigidos los candidatos. Ok, y Lorena Martínez nos pregunta qué tan confiable es el Balanti para evaluar candidatos para estos cargos. El Balanti es realmente una prueba también que es
muy usual aplicarla. Y no es que tan confiable o no, es cómo las vamos a utilizar en el proceso de selección. Todas las pruebas pueden ser utilizadas, obviamente unas tienen un margen de error más alto que otras, pero es cómo las aplicamos adecuadamente, junto con la visita domiciliaria. La entrevista para mí es determinante, porque ahí nos van a recalcar o a repetir lo que ellos aplicaron en las pruebas, y simplemente es escoger una que se nos adhiera al tiempo y que nos arroje el mejor candidato que tengamos. Perfecto. En cuanto a este tema, entonces les vamos a hacer de nuevo una pregunta a través de nuestra vía sondeo para que nos respondan, por favor. En este momento ya les debe aparecer en sus pantallas y dice: ¿Qué tipo de prueba ha aplicado o aplican actualmente en sus compañías? Pruebas proyectivas, de personalidad, de inteligencia o de psicometría digital. Bueno, vamos a dar unos segunditos para que empiecen a votar. Él sabe que... Por aquí Brenda Rosales nos dice que aplica SAVIC, BARCID y figura humana. ¿Está bien aplicarlas? Sí, totalmente. Pero las debes de combinar con pruebas de inteligencia. Simplemente reacción inmediata, que es lo que estamos buscando, que son habilidades natas para el cargo. Listo, en 3, 2, 1, vamos a cerrar nuestro sondeo para ver qué resultados nos arrojan. Aquí está entonces. La mayoría, 32%, pruebas de personalidad, el 8% proyectivas. Valga aclarar que las proyectivas y personalidad muchas veces son lo mismo, algunas, pero las dos se compenetran muy bien en el proceso. Pruebas de inteligencia, el 5%, y psicometría digital, el 5%. ¿Por qué son tan diferentes los porcentajes de respuesta? Porque en los procesos se conjugan las pruebas, entonces no solamente se aplica una de personalidad y una proyectiva o digital, sino que aplicamos ambas, que es lo más recomendado. Perfecto, entonces ya para ahondar más en el tema, como en el perfil de nuestro operador, entonces hablemos de esos rasgos de personalidad que deben tener. Bueno, voy a hablar de rasgos. Quiero aclarar que no voy a hablar de patologías en general, sino solamente rasgos. Rasgos de personalidad de introversión. De introversión porque son personas que están aisladas en un cuarto por determinado tiempo. Obviamente no se pueden distraer, no pueden socializar mucho, porque entonces eso es otro factor distractor. Y deben tener rasgos de asociabilidad. Por lo mismo, porque no necesitamos el más extrovertido para que se pueda concentrar permanentemente en las pantallas de monitoreo. Necesitamos una persona con liderazgo, porque ellos tienen la habilidad de toma de decisiones constantes e inmediatas, que además sea una persona muy normativa, que siga los procedimientos estandarizados dentro de la ejecución del cargo. Una persona que responda, que tenga respeto por la autoridad, alta tolerancia a la frustración, porque va a tratar con clientes y con personas vulnerables todo el tiempo, y que además de eso se ajuste a los lineamientos, no solamente de la empresa y de los procedimientos, sino a lo que la situación le convenga al cliente. Recuerden que estamos con la seguridad de los clientes o de las personas que dependan de este centro de monitoreo. Ok, porque es el tema, hay casos, para poner pues así como ejemplos de cosas que suceden dentro de los centros de monitoreo y que necesitamos que las personas estén muy alerta, muy despiertas. Entonces cuéntanos como el tema de los horarios, qué es lo recomendable, qué es lo que se aconseja desde la parte psicológica. Ok, bueno, desde la parte psicológica nosotros vemos que el córtex es el área que nos mantiene concentrados todo el tiempo, pero por lapsos pequeños. Nos concentramos, nos desconectamos, volvemos y así estamos todo el día. Ese personal está calificado y entrenado
para estar todo el tiempo concentrado. Aún así, no es recomendable que se pasen más de 6 horas en una cabina de monitoreo. 6 horas es lo ideal, de 4 a 6 horas. Turnos pequeños, pero que nos aseguran y nos dan alta seguridad de que ellos van a responder adecuadamente a los mecanismos y a los procedimientos. Ok, y el tema de las competencias profesionales que debe tener una persona que aplique a este cargo. Bueno, generalmente es personal de seguridad, pero que tengan las certificaciones indicadas en procedimientos de seguridad, conocimientos tecnológicos e informáticos acerca de los software de los monitores. Tienen que tener certificación en alarma y situación de crisis inmediata, contar con una experiencia vasta en procedimientos y además de eso que tengan la disponibilidad de seguirse entrenando todos los días, porque todos los días salen modalidades nuevas contra las personas y las víctimas y tienen que estar ahí al pie del cañón todo el tiempo. Ok, Gabriel Castellanos, por ejemplo, nos pregunta que cuál es la edad adecuada y una edad que digamos que es el promedio en que deben estar nuestros operadores. Realmente hablamos de un promedio de 20 años a 40 años, lo recomendaba 45. Ok. Y desde el ámbito psicológico, ¿es correcto o está bien ascender a una persona que lleva cierta cantidad de tiempo trabajando en seguridad privada, pero como en el entorno externo, y ascenderlo a operador de cuartos de control o a operador de monitoreo, o sea, solo por el hecho de tener esa experiencia? Bueno, realmente la experiencia es muy importante, pero es un arma de doble filo, porque nos encanta que ya tengan los procedimientos claros, que lleguen con las certificaciones requeridas, pero vienen ya sesgados de otros puestos y no quieren realmente capacitarse para ese porque ellos dicen que ya tienen la experiencia. Pero si están dispuestos y tienen la forma de seguirse capacitando para el cargo actual, porque no es lo mismo un vigilante de seguridad que un operador de centro de monitoreo, pues se puede adaptar y realmente nos haría un cargo más estable, porque vemos que esos cargos son muy rotativos comúnmente. Ok, por ejemplo, Fernando nos pregunta, ¿en seguridad es usual usar gente con experiencia de otros cargos? Sí, total, es lo que acabé de decir, realmente muy recomendado, pero con las asignaciones y con los ajustes del nuevo cargo. Por ejemplo, Sergio Daniel Vargas nos comenta que para él, es recomendable formarlos. Sí, total, es muy recomendable porque como les decía, vienen sesgados ya del otro puesto, pero hay conceptos y puntos muy importantes para que desarrollen el cargo adecuadamente. Y Carolina Lozano también nos comenta que considera que deben ser personas con responsabilidades. Eso ya es una parte más del manejo interno que le dan las compañías, ¿cierto? Ajá, así es. Bueno, hablábamos entonces de cómo prevenir como empleador el agotamiento en las centrales de monitoreo. Vemos casos en el que algunos centros de monitoreo les ponen pantallas con programas de televisión, los dejan escuchar música. ¿Qué tan recomendable es esto? Bueno, desde el área de recursos humanos, recomendable los televisores y la música, cero, porque es un factor distractor. Ahora, tenemos que empezar por los horarios, que los horarios son muy extendidos actualmente, entonces eso de pronto los puede ayudar, entre comillas lo pongo porque hay que ahondarlo más, pero si vamos a ajustarlos a los horarios recomendados, que son las 6 horas, no se necesita. Entonces es un tema y un manejo que se debe dar en recursos humanos. Ojalá la mayoría tuviera un psicólogo clínico para hacer asesorías recurrentemente y estar vigilando la situación socioeconómica, familiar y el entorno de esta persona, porque obviamente va a llegar con los problemas y va a estar un poco menos alerta de lo que generalmente está. Por ejemplo, Cintia Quiñones nos dice que no, a nosotros esos distractores no nos funcionan. Total. Entonces, tienes razón en lo que nos comenta Tatiana con respecto a sus distractores, que en estos temas son muy delicados, hay que tener mucha precaución y tienen que ser personas muy alertas.
Bueno, todo este tema lleva a un tema de ambiente laboral. Entonces, ¿qué implicaciones tendría en el ambiente laboral de una central de monitoreo un operador que no responde de la manera adecuada ante una situación de crisis? Bueno, el clima laboral es algo que en general se tiene que ir evaluando externamente desde el área de recursos humanos. Aquí es muy importante hacerlo con más inmediatez, porque son personas que están bajo mucha presión y bajo mucho estrés. Si una persona de esas llega a equivocarse en un procedimiento o llega realmente a no responder adecuadamente dentro del área o a sus clientes, puede afectar a todo el equipo del centro de monitoreo, porque se van a sentir que no están capacitados y que no tienen la habilidad de generar esa confianza para la empresa. Obviamente, en cada empresa hay algunas normas y recursos en los que se va inmediatamente, pero del área de recursos humanos el clima laboral hay que irlo evaluando muy seguido, para estar observando y no tener ese puesto tan rotativo, porque no nos conviene, tanto en costos. Selección de personal es demasiado costoso, cada candidato, cada cargo, y en cuanto a estabilidad laboral. Es verdad. Bueno, y Leonel Pérez nos cuenta que desde su experiencia y por los horarios extendidos han dejado que tengan TV por cable y música. Entonces también tenemos como esa otra visión. Bueno, por aquí también nos pregunta Helber Eduardo. Hola, ¿qué piensan de la instalación de cámaras dentro del mismo centro de control para revisar los comportamientos de los operadores? Bueno, realmente sería adecuado, pero eso va mucho asociado con el clima laboral y la normatividad de la empresa. Cada empresa toma esa decisión porque ya dentro del estrés que le genera el mismo procedimiento y las mismas alertas y alarmas que llegan por medio de las pantallas y de las llamadas, sería otro punto más, pero cada empresa sabrá manejar como el concepto. Y Fidel Campuzano nos dice que cuántas horas es recomendable que un operador permanezca frente al monitor. Bueno, son 6 horas, lo recomendable desde la parte neuropsicológica, pero no se cumple, en este momento no se cumple en casi ninguna empresa. Simplemente lo estamos hablando por salud laboral y por funcionalidad del operador. Sergio Daniel Vanegas nos explica que lamentablemente en seguridad del ambiente laboral no es muy bien visto por la exigencia, hay que tener cierta flexibilidad sin perder el enfoque. Así es, Sergio, qué pena, Cristel, porque realmente hay que tener flexibilidad y por eso se vuelven cargos tan rotativos. ¿Cómo rotativos? Es decir, que o renuncian o los despiden. Entonces, los recursos humanos tienen que estar constantemente seleccionando y las hojas de vida se van agotando. Ahí vi que en las preguntas o en los comentarios nos decía alguien que es que no hay hojas de vida para ese puesto. Sería muy bueno que las empresas en seguridad empezaran a convocar, pero a convocar desde la formación. Desde listo, ya tienes experiencia, entonces ven, te formamos y sería mucho más positivo para cada compañía. Esta es una muy buena pregunta que nos hace Eduardo Arango y dice, ¿qué es más recomendable, operadores femeninos o masculinos? Depende, porque es que las mujeres tenemos ciertas habilidades comunicativas que nos ayudan mucho. Estamos hablando de aspectos positivos en cuanto a la habilidad verbal que tenemos con los clientes. Pero los hombres mantienen la alerta más constante en el tiempo. Es decir, que es recomendable tener los dos, pero juntos. Ya ahí cada compañía como que empieza a evaluar las habilidades del proceso de selección y de las pruebas aplicadas. Muy bien, y finalmente, pues no vamos a terminar con el evento porque todavía nos hace falta que ustedes nos compartan sus preguntas, pero voy a terminar aquí con la entrevista con Tatiana. Cuéntanos cómo saber si una persona tiene un perfil delincuencial. Eso es un punto muy delicado en este tema. Así es. Un perfil delincuencial no es tan fácil observarlo, porque si bien son personas con rasgos
asociales o antisociales, como lo llaman comúnmente. Les voy a decir rápidamente la diferencia. Asocial es una persona que tiene rasgos introvertidos, que no le gusta mucho compartir con la gente, interactuar, no tiene mucha habilidad comunicativa, pero sin embargo sigue siendo una persona funcional para determinados cargos, como el que estamos hablando hoy, que es el operador de monitoreo. Pero los antisociales son personas que son agresivas, delincuenciales, personas con una retabilidad constante a la sociedad. Entonces, por ejemplo, vemos que hay un criminal nato, que es el que nace con su inconsciente en la criminalidad. Desde pequeño los estamos viendo retando a los papás, los profesores, todas las figuras de autoridad, y así crece, y por mucho que le hagan procesos psicológicos, clínicos, es difícil sacarlos de ahí porque igual ya están. Existe el criminal, el delincuente que es demencial porque se enferma, empieza con patologías específicas de crimen, entonces pasan de la asociabilidad a la antisociabilidad. Y es muy fácil que eso pase. Se vuelven personas son neuróticos y pasan a ser esquizofrénicos. Y muchas realmente patologías que nos demuestran y nos visualizan dentro de las pruebas normativas y de valores que mencionamos anteriormente, que nos empiezan a arrojar. Las pruebas proyectivas y de personalidad también nos arrojan este índice. Y los criminaloides, que definitivamente son personas que se hacen. ¿Cómo se hacen? De acuerdo a las necesidades. Entonces, ahí es que robé porque mi familia tenía mucha hambre. O es que definitivamente me tocó aceptar un soborno de esas personas que robaron porque yo necesitaba el dinero para una operación de mi mamá. O sea, son situaciones específicas, aunque yo no descartaría que siempre tuvieron rasgos antisociales. Pero de todas maneras, por eso recomendamos que en todas las áreas de recursos humanos exista un psicólogo clínico evaluando constantemente el proceso de selección y el clima laboral. El psicólogo clínico no tiene que ser de planta, lo pueden contratar externamente para que esté yendo periódicamente. Sí, es un tema muy importante porque no todas las compañías tienen en su equipo de trabajo un psicólogo, entonces hay personas que prestan este servicio como outsourcing. Sí, hay compañías especializadas en prestar el servicio de selección, hay temporales, tenemos varias opciones. Pues lo recomendado sería que cada compañía tuviera su área de recursos humanos porque tiene más control, por decir así, de la contratación como tal. Pero pues si no es posible, hay que tener la misma compañía estable, intentarlo durante mucho tiempo para que ellos nos tengan también el seguimiento de esos cargos que contrataron. Perfecto. Bueno, por aquí les vamos a compartir un último sondeo que dice: todos sus operadores de monitoreo pasan un estricto proceso de selección. Entonces tenemos las opciones. Sí, tenemos un proceso claro y definido. Le damos importancia, pero no es tan claro. Y usamos personas con experiencia en cargos internos. Esperemos un segundito que voten más personas. Estos resultados nos arrojan es algo muy superficial, porque igual sabemos que todos tienen procesos claros, pero a veces no se les da como la seriedad que amerita un cargo tan importante y tan delicado que es el tema de protección de personas y sus bienes. Así es. Entonces, esperemos a ver qué nos cuentan nuestros asistentes. Vamos a dar entonces finalización en 3, 2, 1, cerramos nuestro sondeo. Dice el 50% que sí tienen un proceso claro y definido. Muy bien, porque eso les asegura estabilidad laboral y un clima adecuado para la empresa. Le damos importancia, pero no está muy claro, el 25%. De pronto nos están hablando de que no está muy claro los estándares para evaluarlos, o si nos podrían ayudar con eso las personas que votaron.
o no le dan importancia al proceso de selección como tal. Y usamos personas con experiencia en cargos internos, el 25%. Es muy adecuado, ya lo habíamos dicho, pero que tengan conciencia, de que tienen que formarlos, o sea, que tienen que certificarlos en el cargo como tal. O sea, que no solamente vengan con la experiencia del cargo anterior, porque igual es un puesto con muchísima responsabilidad. Perfecto. Entonces, para el cierre de nuestro evento, vamos a dar unos 10 minutos de preguntas en los que ustedes nos hagan sus comentarios, nos cuenten algunas experiencias. A través del chat vamos entonces a recibirlas. Vamos entonces por aquí. Por ejemplo, Fidel Campuzano nos pregunta, ¿es recomendable que un operador de monitoreo tener un perfil técnico? Sí, es muy recomendable porque de hecho tienen que tener unas certificaciones en tecnologías, en software, en procedimientos informáticos. Esos son ya requerimientos técnicos del cargo y profesionales. Dice, en muchas ocasiones se evidencia que el área salarial, otras unidades de seguridad ganan más sueldo, mientras el radiooperador maneja más responsabilidad y presión por un salario más bajo, basado en 8 horas. Opiniones respecto al rango salarial. Bueno, tenemos personas de varias partes de Latinoamérica, entonces no podemos hablar de un salario muy definido, pero lo que sí podemos avalar es que son muchas horas por un salario estimado, y más que las horas es el comportamiento que esté teniendo la compañía con este personal, con este tipo de personal, porque igual el radiooperador y el operador de centros de monitoreo tienen demasiado estrés laboral y una alta presión a la frustración. La frustración, caben ahí alarmas, alertas, accidentes y todo tipo de eventualidades que se nos presenten dentro del procedimiento del cargo. Muy importante la poligrafía, incluirla en el proceso. Pues Carolina, mira, realmente la poligrafía es algo que ya están desempeñando muchas empresas, las están implementando, pero es un proceso que requiere un alto personal para saber leer la caligrafía, no a cualquiera se le puede poner ahí, entonces tienen que tener en cuenta que obviamente el valor de esa selección de ese cargo se les va a incrementar, y además que muy pocas empresas lo leen. Entonces también es como para tenerlo en cuenta, pero claro, sería maravilloso que todas la tuvieran, porque ahí, en ese punto, es que descubrimos o detectamos los rasgos delincuenciales de la persona. Alfredo, este puesto es nuevo en mi trabajo, siempre fuimos reactivos, ahora tenemos que ser proactivos. ¿Cómo me pueden registrar los oficiales monitoristas que realmente hagan sus trabajos de búsqueda? Este es un tema más técnico. Es un tema más técnico y de evaluación, que era como lo que nos escribían ahorita de las cámaras, tenerlas internamente. Es un tema de seguimiento, pero ya ya se nos sale del área de recursos humanos y pasa al área de supervisión. Por acá dice, por favor nos indican la cantidad máxima de cámaras que un operador puede monitorear eficientemente. Depende de la compañía porque todas tienen un número diferente de cámaras teniendo en cuenta el espacio, el tiempo, pero realmente una persona desde la psicología puede estar alerta a muchos estímulos a la vez, así que no se preocupen, simplemente es el horario que los tengamos ahí sentados todo el tiempo mirando los monitores, todo el tiempo alerta en cuanto nos va a afectar cerebralmente y neuropsicológicamente. Ricardo Valencia nos pregunta cuánto tiempo el operador de centro de control debería laborar en un trabajo y si es necesario rotarlo. ¿Podemos recordarle el tema de los horarios? Así es, si te refieres a las horas, ya hablamos que son 6 horas, pero si te refieres a la rotación del personal, es muy recomendable rotarlo. En cuanto a seguridad para la compañía, no rotarlo de despedirlo, sino cambiarlo de área de trabajo todo el tiempo, pero que ellos no sepan cuánto tiempo van a estar ahí desempeñando el cargo.
Obviamente, pues, cuando ya pasamos a firmar un contrato y hacemos la contratación, ahí tenemos definidos, algunos lo hacen por hora y labor, prestación de servicios, contratos indefinidos que ya no son tan usuales y contratos definidos. Sin embargo, más que rotarlos es cuántos días van a descansar y que ellos no tengan presente con mucha anterioridad sus días para aumentar la seguridad de la compañía. Listo. Rocío Cabañas nos pregunta, ¿qué actividades recomiendan realizar, ya sea capacitación o actividades que reduzcan el estrés? Rocío, las dos porque estamos hablando que para reducir el estrés es para ayudar al cargo y tenemos que garantizar que esa persona esté en óptimas condiciones para poder prestar un servicio óptimo al cliente. Entonces lo más importante para nosotros es la salud ocupacional, que tenemos varios profesionales ya trabajando en ello también y que hacen parte del área de recursos humanos. Ok, Viridiana nos pregunta, ¿cambian las horas si es monitorista nocturno? Es decir, ¿cuántas horas recomiendan en horarios de noche también? Las mismas horas, son las mismas horas en el día y en la noche. Ellos son personal que están acostumbrados a laborar en los dos turnos. Sin embargo, es la cantidad de horas, o sea, insistimos en el tema porque realmente es preocupante la cantidad de emergencias que se presentan y de situaciones alarmantes cuando las personas están desempeñando este cargo por el exceso de trabajo, por el exceso de horas ahí concentradas. O sea, es que ya es un tema más de neuropsicología. Bueno, Jenny Consuelo Concha nos hace un comentario muy valioso que dice, es importante a los OMT hacerles saber los reconocimientos que les dan los usuarios, agradecimientos por su buena labor, la tranquilidad de haber salido bien de vacaciones y regresar y encontrar todo bien. Otros dicen que son personas que realmente los hacen sentir tranquilos cuando les llaman a confirmar el funcionamiento de los sistemas. Tenemos OMT de más de 10 años, nos cuenta ella en su compañía. Qué bueno, Jenny Concha, porque realmente es un aporte valioso. A todas las personas nos gustan que nos estimulen en los puestos de trabajo. Sin embargo, ellos que hacen algo más arduo, porque es más de un nivel cognitivo, les interesa, saben que lo están haciendo bien. Y cuando nos dices que llevan más de 10 años en la compañía, es que realmente han encontrado personas confiables altamente y personas que son óptimas, que ya nos dijeron que son muy difíciles encontrarlas, así que si están implementando algo nuevo para nosotros, qué rico que nos lo hagan saber y también que nos escriban a ver qué más podemos complementar al tema. Ok, entonces, si tienen alguna pregunta, sabemos que quedan muchas dudas y muchos comentarios sin responder, pero entonces los invitamos a que nos escriban a contacto@solutecllc.com. Ahí nos pueden hacer llegar todos los comentarios que tengan y nuestra panelista entonces les va a dar respuestas en algún momento. Así es. Acá tengo una pregunta muy interesante que no quiero que se me pase. Dice Felipe, en mi país, México, en la Ley Federal del Trabajo, dice que no se puede pedir en ninguna situación la carta de antecedentes penales, ya que se considera como racismo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, realmente en todo el mundo es considerado como una situación de discriminación. Realmente, Felipe, tienes toda la razón, pero para este cargo es indispensable tener los antecedentes de las personas. ¿Por qué? Porque es que es un cargo de seguridad, de cuidar a los otros, de garantizar la seguridad externa, pero es un cargo, es un campo, que lo aseguran todas las compañías, se curan en salud y no piden los antecedentes, sino que las compañías lo buscan. Mientras van recibiendo las hojas de vida con el número de cédula, lo buscan y ya ven si es un candidato óptimo o no y los llaman. Eso es una buena estrategia para que ellos no se sientan altamente discriminados, pero pues sin duda alguna, en un cargo de esta magnitud tenemos que tener una persona con alta legalidad y normatividad. Muchísimas gracias a Tatiana, les agradecemos infinitamente por estar esta mañana con nosotros.